el segundo libro de los Corintios, segunda de Corintios 13, 5 y 6. La palabra del Señor la leemos dando honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el verso 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Amén. Aleluya. Así que esta noche vamos a meditar brevemente en la palabra del Señor. Gloria al Señor. La unidad en Cristo. Ese es el mensaje que nosotros vamos a predicar esta noche. O sea, hubiera sido tal vez unidos a Cristo. La unidad en Cristo, unidos a Cristo. Esto es muy necesario porque, y en estos últimos tiempos es más necesario todavía. Como predicaba el sábado anterior, hablaba un mensaje acerca de los falsos maestros y el final de ellos. Entonces hay que contrarrestar todo este tipo de cosas, porque la gente ahora en día es confundida muy fácil, porque se ha levantado, como dijo San Pablo, de antemano él sabía que esto iba a acontecer, que si se levanta, dijo en el libro de Gálatas, alguien que predica un evangelio diferente al que hemos predicado, dijo, este sea maldito, sea anatema. Él sabía que esto iba a pasar. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos, dice, que perturban el evangelio del Señor Jesucristo. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Y si alguien predica un evangelio que no trae buenas nuevas, este no es el evangelio de Cristo. Así que el evangelio es buenas nuevas de salvación. Entonces, es importante el que la iglesia pueda entender en estos tiempos, porque así como decíamos en el mensaje acerca de los falsos maestros y el final de ellos, que mucha gente está siendo confundida y perturbada y se sienten a veces seguros por las enseñanzas de estos hombres, que ellos están equivocados, errados. Dios no los está probando, no está respaldando sus enseñanzas, pero ellos se sienten bien porque ahí llegaron, así aprendieron. Pero cuando escuchan la palabra de verdad, como que no es la palabra que ellos anhelan, o otros son despertados, como dice el libro de Efesios, hay que despertar. El que duerme entre los muertos, abra sus ojos, abra sus corazones espiritual y deje que el Espíritu Santo resplandezca sobre su vida. Entonces, cuando estas cosas son contrarrestadas, el enemigo no le agrada, pero es necesario. Hay que publicar estas cosas. Asimismo, como la gente es confundida respecto, hermanos, de estas predicaciones, también hay gente dentro de los recintos espirituales, dentro de los núcleos eclesiásticos, evangélicos, que no tienen conciencia de si son de Cristo o no son de Cristo. Y yo lo he dicho cientos de veces acá en la iglesia, que hay gente que está sentada en las sillas y no sabe si son salvos. Dios le bendiga, hermano. No saben si son salvos. ¿Me entiende? O sea, no hay una conciencia en ellos todavía. Si pertenecen, recibieron a Cristo como su Salvador, pero no saben todavía. No saben si pertenecen así a Jesucristo, si su nombre está escrito en el libro de la vida. Todo el tiempo están, hermanos, en una vida dudosa. Y es importante que usted se dé cuenta que desde el día que usted vino a Jesucristo, usted ha sido una persona llamada para ser salvo. Pero no se detiene todo ahí, porque hay unos que dicen que el que está en Jesucristo ya es salvo, siempre es salvo. Es correcto, el que está en Cristo ya es salvo. Pero hay unos que pretenden estar en Cristo no estando. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 8 verso 1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahí se detienen. Ahí se detienen. Entonces estos son salvos, siempre salvos. Pero escúcheme la segunda parte del verso: los que no andan conforme a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Hay una diferencia. Entonces hay gente que no sabe todavía, recibieron a Cristo y dice, pues yo ya soy salvo, y tienen un estilo de vida más mundano que el diablo. Y es ahí que cuando vienen y escuchan la palabra dicen, bueno, pero es que a mí me dijeron. Bueno, a usted le dijeron, pero la palabra aquí lo dice. Y esto es lo que muchos hermanos contradicen a veces y dicen que el evangelio es un evangelio que viene para restaurar. Y es correcto que el evangelio no es hablar fuerte, discúlpeme,
Pero este hombre, el que usted está, el que estamos predicando aquí, o por el cual estamos predicando esta frase bíblica, dice la palabra del Señor que se acercaba a los suyos, hermanos, especialmente a este tipo de iglesia como llamado los Corintios, y él viene y dice: ¿cómo me voy a presentar delante de vosotros? ¿Me voy a presentar con espíritu de mansedumbre o con la vara desenvainada?, le dijo. ¿Cómo tengo que hablarles a ustedes? Ahora en el verso 1, el capítulo que leemos, dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se va a decidir todo asunto. Había problemas, había complicaciones, y él tenía que arreglar estos asuntos. Entonces hay gente que como que no le gusta que uno le hable, le golpea. Mire, hermano, le voy a decir una cosa, que hay gente que dice: hermano, no hable así, por favor, que me hiere el sentimiento. Aquí no andamos por sentimiento, caballero, disculpe, mi amigo. Aquí no andamos por emoción. Aquí la Biblia dice que el justo vive por la fe. Y si la palabra del Señor lo quiebra, dele gracias a Dios que lo quiebre, que se quiebre el vaso de vidrio que está ahí, y que Dios haga uno nuevo, pero que lo haga bien a su nombre. Vasos agrietados no le sirven al Señor. De ese barro mezclado no le sirve al Señor. Tiene que ser templado. Y Dios lo prueba primero, lo mete al juego, y si en el juego no sirve, pues este no sirve. Entonces hay gente que no le agrada porque uno predica así. ¿Cómo quiere que predique? ¿Cómo predicaba Jesucristo? Jesucristo, mire, hermano, si pregúntele a María, hermano, si pregúntele a sus hermanos cómo Jesucristo les predicaba. Mi mamá, siéntenla por ahí, por favor. Mi hermana, viene, siéntenla por ahí, por favor. No, es que discúlpame, mijo, que no habíamos venido al culto todavía porque andábamos en el cine. Disculpe, es mi mamá, paz de mi mamá por ahí. Vieja chismosa quizás, hermano, disculpen, no estoy hablando de María, no estoy hablando de María, porque ella mandaba esas cosas. Hermano, están esperando que vengan aquí y que uno les diga: discúlpeme, señor, si viene del chisme le voy a decir, por favor, amárrese. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No se amarre los cinturones, amárrese esa lengua, le voy a decir. Amén. No le voy a... Por favor, hombre, pues esto es lo que a la gente no le agrada. Esto es lo que la gente que no le dice la verdad, pues, a su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué quieren? ¿Vienen de bailar con el diablo y quieren que le dé palmaditas en la espalda todavía? No, señor. Hay que sacudirle lo que del diablo trae. A su nombre. Gloria a Dios. Y que se quede solo Jesucristo. Alabado sea Jesús para siempre. Así tiene que ser. Alabado sea el Señor. Esta es la vida de la iglesia. Y si usted está unido a Cristo, la palabra del Señor lo dice claramente, que Jesucristo es el árbol verdadero y el Padre es el labrador. Nosotros en Cristo somos pámpanos, y en Cristo nosotros somos limpiados por el Padre. Cuando el Padre toma la tijera de la palabra, porque así dice Efesios, que es el cuchillo que él usa de la palabra, y empieza a limpiar aquellas cosas que nos sirven en nosotros, nos van a doler. Como cuando el enfermo canceroso, hermanos, con el tumor, llega al médico y el médico lo mira y usted se va tocando porque lleva el dolor, pero el médico le hace, hermanos, el ultrasonido, la radiografía, el escáner o qué sé yo, pues ahí en la computadora, y se da cuenta, hermanos, que lo que tiene es un tumor, y le dice: muchacho, esto no es medicina o aspirina la que necesitas, lo que necesitas es que te tenga que cortar y sacarte lo que nos sirva. Y la gente se va para atrás porque hay que cortar. No, el Señor, si usted quiere conservar su vida, le dice el doctor, tengo que cortarlo. El hombre se le queda viendo a la mujer así medio desmayado, o la mujer al hombre se le queda viendo como diciendo: ¿qué hago, viejo? ¿Qué haga, vieja? Si la vida es la que quieres, pues déjese cortar. ¿Y qué va a hacer, hombre? Hay que cortar. Pues así es Jesucristo, cuando él agarra el machete, la espada del Espíritu, que es la palabra, y empieza a cortar lo que nos sirve en nosotros. A veces duele, a la iglesia no le gusta, pero esto es lo que confirma si usted está en Cristo o no. Esto es lo que confirma si usted es de Dios o no, porque no todos somos de Jesucristo. No todo lo que brilla, dice el dicho, es oro. No todos los que están en estos lugares son pertenecientes y pobladores de la patria celestial. No, solo aquellos que han renunciado a la vida vieja, a la mundanalidad y al pecado. Los que le han dicho, hermanos, al deleite de la carne basta, y le han dicho a Cristo: bienvenido a su nombre. Bueno, por eso es que el que estaba aquí en la estación y no vino, gloria al Señor. Usted ya lo conoce, ¿verdad? Gloria a Dios. Es necesario que nosotros comprendamos cuál es nuestra relación con el Señor. Nos han dicho: no te preocupes, todo está bien. ¿Ya rendiste a Cristo? Ya estás salvo. Si así fuese, hermanos,
Entonces no fue necesario que el libro de la vida se abriese. Ya cada uno sabe. Pero no es así. Judas pudo estar adentro del libro de la vida. Hermanos, así como Judas se ahorcó, así mismo su nombre desapareció de ahí. ¿Y cuántos hay en estas condiciones? Pretendiendo que son y no son. Camagua y elote. El Señor le dijo claramente a la iglesia: no eres frío, no tienes oportunidad de salvarte en que sea arrancándote la cabeza, y tampoco eres caliente, no te bajes en el arrebatamiento. Pero por cuanto eres tibio, entonces te voy a vomitar. Lo tibio no le agrada al Señor. Gloria a Dios. Esto no sirve. Imagínese usted tomándose una sopa de pescado fría, así tibia. Si desde que la siente en la mesa ya usted dijo: Gloria a Dios. funciona. Algo tibio no funciona. O es frío o es caliente. Amén. Ahora, en Jesucristo así es. Hay muchos que le causan vómito. Pero no voy a hablar de esto ahora, sino que aquí había un problema. En la iglesia de Corinto había un problema. Había un conflicto. Esta era una de la iglesia, y lo he dicho, y la Biblia lo repite muchas veces, y lo hemos leído. Una iglesia que participaba de todas las gracias del cielo. En 1 Corintios capítulo 1 dice que ellos gozaban y disfrutaban de todos los dones del Espíritu Santo. En el capítulo 3 del primer libro de Corintios, el mismo apóstol Pablo tiene que regañarlos y les dice claramente: ustedes son carnales. Ahora estos problemas siguieron. La iglesia que es de Dios, pues donde el Espíritu Santo más se mueve, es donde el diablo tiene más interés. Es donde el diablo más quiere moverse. Y el diablo usa, hermanos, no aquellos que están llenos del Espíritu Santo. El diablo usa a aquellos que están más llenos de Él. Amén. Esos son los que se deben usar, pues. Gloria a Dios. Amén. Él usa a las señoras noveleras. Amén. ¿Cierto? Gloria a Dios. A las señoras facebookeras, voy a decirlo así, ¿verdad? Amén. ¿No vinieron? ¿No están? ¿No están? No, si desde aquí lo están lanzando, hermano. Gloria a Dios. Mete su mano en la voz. Mire, hermanos, son tan expertos. Fíjense que en la voz del pantalón o del vestido, que ahí mandan los textos. Amén. Casi copiados los andan, hombre. Oiga esto. Gloria a Dios. Esas señoras no van para allá. ¿Ah? No, y no solo ellas, y a la par de ellas están los maridos también. Amén. Bien conocen al Juan, ¿cómo se llama ese? El de esa novela. Juan. Se me fue el nombre. Ayer la estuve viendo, hombre. ¿A su nombre? Gloria a Dios. ¿Qué le parece? ¿Se les olvidó el nombre ahora? Hoy no, pues si usted lo sabe claramente. Por eso es que San Pablo decía: ¿qué tenéis cuando os reunís? Dice la Biblia. ¿Qué tenéis cuando os reunís? Algunos tienen salmos, cánticos, ¿verdad que sí? Amén. Ah, no, yo tengo novelas, pastor. Todas las estrellas de cine las conocen. Ahí se iluminan con el farol aquel, pero no tienen luces, ellos no son estrellas. Estas son estrellas, mire, que alumbran el altar del Señor, el palacio del gran rey. Estas son estrellas. Bueno, pues esos señores no tienen parte en estas situaciones. Entonces, San Pablo tenía que contrarrestar estas cosas. Cuando llegamos nosotros a esta porción de la Biblia, todavía el problema no se había acabado. Allá habían hijos que tenían la mujer de su padre, no a su propia madre, sino la madrastra, porque el viejo se había separado y había abandonado a la mujer de su juventud. Ahora tenía otra, pero como el viejo ya estaba viejo y el hijo estaba más joven, más elegante, pues la vieja, hermanos, ahora venía buscando al pobre cipote. Y ahí dice la palabra del Señor que San Pablo tenía que arreglar estas cosas. Amén. ¿Puedo mencionar la palabra vieja? Aquí una cosa es, ¿verdad? Eso no va con nadie aquí. Gloria a Dios. Tenía la vieja personalidad, pues. Entonces San Pablo dice: ese dice que tiene a la mujer de su padre, dice, ya de aquí ya está juzgado. Amén. Ese sáquemelo de la iglesia, por favor. Sáquemelo. Estos problemas estaban ahí. Ahora, cuando él viene aquí a esta porción de la Biblia, hermanos, dice que él había enviado a un colaborador suyo adelante. Y cuando él lo envía hacia adelante para constatar de esta forma
qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, si él mira que las cosas no se están solucionando, entonces él tiene que hacerlo personalmente. Y él dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como os quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros, hermanos, cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Dice el verso número 20 del capítulo 12, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ahora dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, y por boca de 2 o 3 testigos va a constar todo el dicho. Así que he dicho antes y ahora digo otra vez, como estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré débil, no seré indulgente, no les dejaré pasar absolutamente nada, les dice. Amén. Tengo que reprocharles a ustedes lo que están haciendo mal. Pues esto es lo que a mucha gente no le gusta. Cuando el hombre está caminando mal con Dios, tiene que decírsele al diablo, tiene que decírsele que es el diablo, mano. Amén. Y al hombre que está viviendo en pecado, tiene que decírsele que el diablo se lo va a comer. Gloria a Dios. Amén. Tiene que decírsele que tiene que abandonar el pecado. ¿Cómo le puedo yo decir, hermano, que todo está bien? Todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien. Y está viviendo con otra. Amén. Y anda mirando a otro. ¿Usted cree que todo va a estar bien? No le puedo dar yo esta razón. Yo no le puedo dar hermanos, como este suspiro. No puedo darle esto a usted, esta esperanza. Tengo que decirle la verdad. Tengo que decírselo claramente. Mire, abandone la mujer que es de su prójimo, como le dijo el Señor a Herodes a través de Juan el Bautista. Escúchame tú, le decía. Juan el Bautista no tenía, hermanos, como muchos de nosotros ahora tenemos miedo, temor de levantarnos y decir la verdad. Pues Juan el Bautista para esto fue llamado. Él sabía plenamente para qué había sido llamado. Él tenía que contrarrestar el pecado. Esto había sido nombrado, preparar el camino del Señor en el corazón del hombre. Ahora él hablaba al grande de los grandes en ese momento, al rey Herodes, y él le decía claramente, no es lícito tener la mujer de tu hermano, tienes que abandonarla. Pues por eso le arrancaron la cabeza. Pero hay que decir la verdad. Los dichos nosotros los decimos y los conocemos muy bien. Por la verdad murió Cristo. Por la verdad murió Cristo. Pero nadie quiere morir por la verdad. Nadie quiere desnudar estas situaciones. Pues este hombre dijo claramente, me voy a presentar delante de vosotros en esta condición. Ustedes pretenden estar en Cristo y que les deje pasar este tipo de situaciones, este tipo de anomalías, este tipo de niñerías, este tipo de maldades. Pues no, Señor. ¿Y qué es un jovencito? No, Señor, agárrenlo de que es un jovencito. Ah, que ya es un anciano. Mire, afírmese bien, por favor. Amén. Porque así como usted se da cuenta, este hombre llamado Salomón andaba por los 80 o 90 años posiblemente. Apenas veía el viejito, pero le gustaban las muchachas. Gloria a Dios. Dijo que había participado de todo, dijo. Tenía no sé cuántas concubinas, 700, y tenía un montón de esposas. ¿Quién era la legítima? Yo no sé. Pues así hay viejitos que si no se arreglan en estos tiempos, hermanos, el diablo los agarra de afuera también, son viejitos. Dijo uno por allá como de 84 años que cuando él se muera, dijo, voy a donar estos ojitos, dijo, para que sigan viendo muchachas. Exacto. Gloria a Dios. Antes de que se vaya a morir y que pueda donar los ojos, se los va a sacar el diablo. Pregúntele a Sansón. Gloria a Dios. Amén. Sansón, por mirar las rodillas, le sacaron los ojos. Amén. Confórmese con las que ya tiene, hombre, ¿verdad? Gloria a Dios. Es que no me he casado todavía, es que ya me dejó mi señora, hombre. Bueno, mire las suyas entonces. Amén. Pero no ande mirando rodillas ajenas, por favor. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Pues es necesario, yo se lo digo, tenga el ejemplo. Ya murió uno por eso. Aleluya. Gloria a Dios. En esta porción bíblica se nos está describiendo el estado de la fe como teniendo a Jesucristo morando en nosotros. Son los versículos 5 y 6 que hemos leído. Cuando el apóstol habla y dice, examínense, hombre,
En el capítulo 19 del Evangelio, o mejor dicho, del libro de los Hechos, él pregunta a un grupo de hermanos en Éfeso. Eran alrededor de unos 8 o 10 hermanos. Y él les pregunta y les dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, les dice: examinen. Y ellos dijeron: ¿qué es eso? O sea, en otras palabras, estaban conscientes que no tenían, hermanos, absolutamente de conocimiento acerca del Espíritu Santo. Entonces esta porción bíblica nos da a nosotros la pauta de que debemos de entender, de que debemos de analizar y sentir plenamente si es la realidad que Cristo mora en nosotros o no mora en nosotros. Amén. Tienes que hacer este sondeo, porque esto es lo que sucede. Vivimos como el mundo y creemos que Cristo mora en nosotros. Él ya se fue de tiempo. Amén. Es más, Él nunca llegó ahí. Como el muchacho que se subió al carro y muy confiado se subió al carro. Hermano, si en el freeway el compañero al lado suyo agarró el cinturón del carro y se agarró bien firme, y el motorista, el conductor, le dijo: no tenga miedo, hombre, le dijo. Venían saliendo de la iglesia a las 11 de la noche. El Señor va con nosotros, le dijo. No, le dijo él. Cuando veníamos a 35, él se bajó, le dije: a 90 vamos solitos, hermano, le dijo. Muchos de nosotros, escúcheme, andamos como José y María, con 3 días de camino, y no nos damos cuenta que Jesucristo no está en medio nuestro. No sabemos que Él ya se apartó de nosotros, se quedó allá, y nosotros aquí vamos y continuamos, hermanos, la carrera y seguimos avanzando. No, la Biblia dice claramente, el profeta habló al pueblo: detente, párate en el camino, pregunta cuál sea el buen camino, cuál es la senda antigua, y camina por ella. Por esto es lo que el hombre no hace, un sondeo del mismo. Hermanos, tiene que averiguar cómo está su relación con Jesucristo. Hay muchos que pretenden, y esto es lo que quieren oír, que uno les diga que Dios les ama, que Dios les quiere, los quiere matar y cuenta se dan. Amén. Pregúntale a Balaam. Balaam iba feliz y contento. Allá iba Balaam. Era el profeta de Dios. Era el profeta de Dios. Más adelante lo explica y dice: el varón caído, pero de ojos abiertos, dice. Cuando él toma su parábola y habla de quién es Jesucristo, número 22-23. ¿Me entiende? Esta es la situación. Entonces nosotros pensamos que el Señor está con nosotros y que nos ama y que nos quiere. No, pregúntele a la iglesia en el libro de Apocalipsis y usted se va a dar cuenta si el Señor anda jugando y le anda sobando las espaldas al ser humano. Mire, si Jesucristo sufrió por usted todos los embates del pecado, todas las detracciones del pecado sobre Él, en contra de Él, lo que nosotros merecíamos, los azotes, los látigos, el golpe, el menosprecio, las escupidas, los arañazos, el clavo, las espinas, todo este tipo de cosas, Él cree que la va a sufrir en vano y la va a seguir sufriendo ahora por alcahueto con nosotros. Discúlpeme, Señor, está perdiendo el tiempo. Por favor, busque otro lugar a donde se le diga de que así es la situación, pero yo no puedo. Tengo que decirle la verdad. El Señor Jesucristo, si usted no se arrepiente de este proceder, lo va a llevar al infierno. Por eso es que la palabra dice que no le temamos al hombre que mate el cuerpo. Hay que tener temor de aquel que toma el alma y el espíritu y lo refunde en el infierno y allá lo crucifica prácticamente. La Biblia dice: no temas a lo que los hombres temen, a Jehová de los ejércitos sea vuestro temor, a Él sea vuestro miedo y a Él santificad. Alabado sea Cristo por siempre a su nombre. Pero con este temorcito que nosotros le tenemos al Señor, por favor, la iglesia debería estar toda aquí reunida y temblando delante de Jesucristo al oír esta palabra. Gloria al Señor, aleluya. Pero no, están pensando en la olla de frijoles algunos, su nombre. Algunos están diciendo: a ver si aguanto llegar a la medianoche. Yo me voy a ir nomás que termine el culto primero, ¿eh? Es lo que están pensando algunos ya. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Dijo hermano: ¿ya lo viste, papá? Dijo. Denle un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Cierto, hermana reina, ¿verdad? Alabado sea el Señor por siempre. Gloria a Dios. Esto nos da la pauta. Y nosotros tenemos que tener conciencia de si Cristo mora en nosotros. San Juan 14:23, escuche lo que dice: el que me ama, o el que ama mi palabra,
o el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Gran diferencia, ¿verdad? Escuchen por favor. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se da cuenta que aquí no dice, hermanos, el que tenga Twitter, Facebook, Instagram y todo este tipo de cosas, mi Padre a través de ellos se va a manifestar? ¿Verdad que no dice eso? Porque unos están embelesados con ese tipo de cosas. La palabra del Señor la tiran en una esquina, no les importa. No les importa. Gloria a Dios. A su nombre. No conocen la Biblia. Por eso es el proceder diario de sus vidas. Por eso no cambian. Por eso todo el tiempo hay que predicar el mismo mensaje a su nombre. Entonces, Cristo dice que Él va a venir. Y cuando esto acontece, usted tiene que tener conciencia de si Él mora en usted o no. Usted sabe cuando tiene un invitado en su casa, ¿verdad? Usted sabe que ha apartado un cuarto para él, por lo menos, y si no el sofá, aunque sea el sofá, y usted sabe que allí está. ¿Por qué sabe que allí está? Porque usted mira, hay presencia de él ahí. Están los zapatos, ahí está el vaso, el cepillo, hay un plato más que se pone sobre la mesa. O sea, hay un inquilino, hay alguien más ahí. Pues oiga esto, a Jesucristo muchos ya lo han sacado de esos lugares. Y con el estilo de vida han permitido que otro inquilino llegue. Y este otro no va a dejar nada. Este le vende hasta las cacerolas. Este es el diablo. Tengan mucho cuidado. Este lo va a dejar sin nada. Este lo va a dejar sin nada. Hemos sacado a Jesucristo, hermanos, de la sala lo hemos sacado y hemos permitido que el diablo esté viviendo en el sótano de nuestros recuerdos. Siempre vivimos allá. Lo que yo era, como los judíos cuando salieron de Egipto, lo que teníamos, lo que vivíamos. Antes podía tener yo una novia, salía con él al baile. Antes yo salía con el novio al baile, tenía uno, cambiaba, tenía otro, cambiaba. Y ahora no, te voy a tener estos recuerdos. ¿Qué le pasa? No es suficiente con el rubio de Galilea. Este rubio para mí, hermanos, no tiene más preferencia. Este no tiene comparativos. Aleluya, no tiene comparativos. Si él me faltase, es como que me faltase el aire. Si a mí me faltase Cristo, es como que me faltase el aire, la respiración, la misma vida. Entonces cada uno de nosotros tiene que considerarse si este inquilino está en nosotros, porque Él lo conoce a usted. Dice que el que le ama y guarda su palabra, entonces el Padre le ama y Él viene a morar en usted. Si usted no le ama, Él no va a estar ahí. Él lo dice claramente, Apocalipsis 3:20 aquí. Yo estoy a la puerta y estoy llamando. El culto está ahí en todo su apogeo. Hay alabanza, hay gritos, hay júbilo y hay todo esto. Pero falta el ingrediente específico y el más especial, la presencia del Señor Jesucristo. Porque puede haber gritos y puede haber tantas cosas, pero la presencia de Dios no está ahí. Yo llamo a la puerta. Si alguien me abre, entraré a Él, no a este lugar, a Él. Cenaré con Él y Él cenará conmigo, a su nombre. Imagínense que San Lucas 24 dice que 2 discípulos de Jesús iban caminando hacia Maús. ¿Hasta qué grado tenían conciencia del Maestro? Que Él se paró a la par de ellos y no sabían que Jesús caminaba. No lo sabían, no lo reconocían, pero adentro de ellos había algo que les quemaba. Algo que les quemaba. Algo que les hacía sentir cosquillas. Algo que les decía, aquí está, esto tenían espíritu de discernimiento, pero lo tenían oculto. Y pudieron discernirlo hasta que llegaron, hasta que partieron el pan. ¿Verdad? Porque muchos ahí se les abren los ojos, ¿verdad? Delante de una half rack, ¿verdad? Delante de una media costilla guisada, ¿eh? Hasta entonces, cuando miran ahí el filete, ahí se abren los ojos. Amén. Sí, algunos son como Jonatán, ¿verdad? Como Jonatán. Que andan en la batalla por allá, hermanos, y meten la vara en la miel, entonces los ojos son abiertos. Pero qué bueno, que Jonatán no pecó en esa área, pues nosotros es diferente. Pues estos no conocían que Jesús iba al lado de ellos, no lo sabían, no sabían que iba al lado de ellos hasta que se sentaron y Él oró por el pan y lo bendijo. Entonces sus ojos se abrieron cuando Él desapareció. Aleluya. No ardía nuestro corazón cuando nos desnudaba el Escritor. Óigame,
Jesús le habló por Génesis, por los profetas, le habló por todo el mundo y no entendieron. Hasta que Él partió el pan, así vemos muchos de nosotros. ¿Cuántos mensajes hemos oído y no hemos despertado y no sabemos si Jesús está en nosotros o no? Amén. Nunca sentimos un revoloteo adentro nuestro. Gloria a Dios. Nunca han sentido el deseo de llorar, el deseo de reír, de gritar posiblemente cuando el Espíritu se está moviendo. Nunca sienten el deseo de danzar. Nunca sienten el fuego del Espíritu Santo. Nunca son liberados. Nunca son descargados de estos problemas porque no sienten que el Señor está ahí. Cuando usted no lo siente, uno puede estar ocurriendo una cosa o dos cosas. O es que usted está ignorante de la presencia del Señor, o es que realmente Él no se encuentra en ese lugar. Tiene que entender plenamente qué es lo que está pasando. Tiene que darse cuenta. Entonces, la Biblia dice, hermanos, que el primer acto de fe, como se nos representa a nosotros a través de todas las Escrituras, número uno, es recibir a Jesucristo y abrazarnos a Él, apropiarnos de Él. El creyente acepta a nuestro Señor Jesucristo como su Redentor, como su Señor, como su Salvador. La palabra Redentor en este caso significa que es un liberador, alguien que libera a otro mediante el pago de su rescate. Job decía en el capítulo 19 y el verso 25, a pesar de que él se sentía como comprado y abandonado, esclavizado, hermanos, por todo lo que ocurría, y él veía el cielo de rodillas posiblemente, él exclamaba y decía: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi libertador vive, y al final, aunque deshecha esté mi carne, en mis ojos se le mirará el Señor, porque Él se levantará del polvo y Él me va a levantar, Él me va a restaurar a su nombre. Yo sé que Él vive, mi Redentor a su nombre. Que se siente esclavizado del diablo y del pecado, pero usted sabe que pertenece a Dios. Cuando me refiero a esto, no es que usted está viviendo en el pecado, sino que vivimos en este mundo, un mundo plagado, convulsionado, que nos quiere absorber a nosotros, y por donde vamos vemos pecado, nos detenemos, vemos pecado. Hay pecado en el trabajo, pecado en la escuela, en el supermercado, en el restaurante, en la vecina, pecado en la casa muchas veces, y estamos rodeados del pecado. Entonces, cuando estamos en esta condición, tenemos que saber nosotros que, a pesar de sentirnos atados y amarrados, hermanos, porque por donde vamos esto nos asedia, tenemos que saber que hay un Redentor que se va a levantar por nosotros, y Él nos va a sacar de esta condición, y la única forma de escape, dice la palabra del Señor, que es hacia arriba. Por eso Cristo dijo claramente que Él va a sonar la trompeta con voz de mando y voz de arcángel. Él desciende y la iglesia sube hacia arriba, dice la palabra, hacia arriba, dice la iglesia, aleluya, la escritura, su nombre. ¿De qué forma? Ay, yo me voy para donde mi vecina, ¿ves? No, hombre, allá está peor, allá está el vecino pornográfico, tenga cuidado. Ahora, la Biblia dice que Dios, habiendo pasado juicio sobre los primogénitos de los egipcios, en este caso dice el libro de Éxodo 13 en el versículo número 2, que Él estaba reclamando a los primogénitos de los israelitas para que le sirviesen a Él. Ahora, Él los había comprado, Él los había rescatado, pero después del episodio, según el libro de Números, en el capítulo 3, hermanos, del becerro de oro, ahora Dios ya no eligió a los primogénitos. Ahora Él estaba eligiendo a los levitas en lugar de los primogénitos para que le sirviesen a Él. Pero Dios siempre ha redimido a un grupo para servirle a Él. Ahora, no todo el pueblo de Israel servía a Dios en la forma como lo hace la iglesia. Eran pocos, eran los levitas, eran los destinados, los designados para el servicio del altar. Ahora, cuando aparece Jesucristo, dice el apóstol Pedro en sus escritos que Él nos hizo a nosotros, antes que no éramos pueblo, antes que no éramos nación, ahora Él nos hizo un pueblo para su gloria, una nación santa, una nación de sacerdotes. ¿Para qué? Para que anunciemos la gloria del Señor. Ahora usted y yo somos lo que dice la palabra del Señor. Antes no éramos, pero ahora sí somos idénticos que los levitas para servir al altar. Todos nosotros tenemos acceso a nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted muchas veces no siente el anhelo y el deseo de venir a Jesucristo, escudriñese, escudriñese, por favor.
porque no sea que el Espíritu Santo le esté hablando y antes de que tenga que ocurrir algo más trágico, es que yo tengo un pecado de hace 50 años, hermano. ¿Y usted cree que Cristo va a estar de 50 años para borrar un pecado? El problema es que no lo quiere abandonar, pues. Como el niño que agarra la cobija y él anda mordiendo y mordiendo, con ella se duerme y le hace un hoyo y le mete el dedo, y ¿quién se la quita? Dormido nadie se la quita. Se levanta y anda con ella, hasta para la escuela se quiere ir con esa cobija. Así andan unos, agarran el pecado y lo traen, nadie se los quita. Y nadie se los quita, están en la iglesia, nadie se los quita. El Espíritu Santo está quemando aquí, nadie se los quita. Quieren seguir, siga con ellos, siga con ellos. Siga, yo se lo he dicho a la iglesia, yo no soy quien. Mire, yo no morí por usted, yo no he derramado mi sangre por usted. Es más, es posible que yo apenas ore por usted, pues. Cosa que no es así, ¿verdad? Le voy a decir esto. Eran las 7 de la mañana de este día, 7 de la mañana, y yo no dormía un minuto, no dormía. 7 de la mañana. Eran las 1, 2 de la mañana y no me dormía. Me arrodillaba a orar, me acosté. Me levanté a las 5, Dios mío, dije yo, me arrodillé a orar. Eran las 7, Señor, ¿qué pasa? ¿Y hay vigilia ahora? Qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno es Dios conmigo. Amén. 7 de la mañana, me quedé todavía otro rato ahí. Nada. Dios mío. Yo ya me sentía como un ángel. Yo empecé a ver a los lados, pero miré todas las cosas terrenales todavía y dije, no, todavía estoy acá. Su nombre. Gloria a Dios. Amén. Nada, nada, así como lo escuchan, ni un minuto. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros. Pero yo no he derramado sangre por usted. Amén. Lo hizo Jesucristo. Yo no puedo salvarlo a usted. Por eso yo le puedo decir a usted, yo le hablo la palabra, y de usted opta, usted decide. La toma o la deja. Usted decide. Pero viene el día que vamos a dar cuentas. Amén. Y la Biblia dice que esta palabra que ha oído, ella le va a juzgar. Ella le va a juzgar en el día postrero. Pero nos gusta seguir jugando, porque no queremos abandonar. Avance, sigue avanzando, porque es fácil. Esto es como ir al deslizadero. Allá en El Salvador se conoce un lugar, algunos lo conocen, ¿verdad? Como donde los animales iban al deslizadero, se conoce como el tiangue. Algunos dicen que tenían una bajada y nunca llegué ahí, y que tenía una bajada y dejaban ir la vaca, y la vaca se golpeaba y se desnucaba y entonces la destazaban. De ahí no sé yo, pero así van algunos. En un deslizadero, a desnucarse. Amén. Así van algunos avanzando, van muy fácil, nada pasa, van muy fácil. Pues yo prefiero que hayan espinos en mi camino, pero estar confirmado por el Señor Jesucristo. Porque los setos de espinos a la vera del camino por donde yo voy me confirman de que estoy en Jesucristo. Cuando el diablo se levanta contra mí, me confirma de que Jesucristo está conmigo. Cuando la prueba llega a mí, me confirma de que el cielo está a favor mío y que el diablo no me quiere dejar avanzar a su nombre. Esto es necesario. Entonces, vemos nosotros que la palabra del Señor dice que Dios escogió a los primogénitos para Él. No le sirvieron. Entonces escogió a los levitas como a la iglesia. Ahora, en el Nuevo Testamento esta situación es similar. Alguien desata las amarras de otro y paga el precio por su rescate. En Primera de Pedro, en el capítulo número 1, verso 18 en adelante, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y hasta que nosotros tengamos conocimiento y conciencia, entendimiento, sabiendo, dice el apóstol, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dije yo claramente que esto nos da la pauta a nosotros para que entendamos si Cristo está morando en nosotros o no. Y dije que el primer paso, el primer acto de la fe es reconocer a Jesucristo. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, nosotros sabemos que nuestra fe está fundamentada en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero este hombre también acepta al mismo tiempo las enseñanzas del Señor Jesús y la incorpora a su manera diaria de vivir.
Y esto, hermanos, se le llama lo que nosotros entendemos en la Biblia como dar frutos. La iglesia, cuando viene a Jesucristo, aprende a dar fruto. La planta, cuando está plantada, hermanos, en la viña del Señor, tiene que dar fruto. La palabra del Señor dice que tenemos que dar fruto. Y los frutos de nosotros son diferentes a los del mundo. Por eso es que Mateo 7 dice claramente que estas son las diferencias del hombre de Dios y del hombre del mundo. El buen árbol se conoce por el fruto, y el mal árbol se conoce por su fruto. No puede el mal árbol dar buenos frutos, ni el buen árbol dar frutos malos. Por el fruto se conoce el árbol. Dice la Biblia en San Juan capítulo 15, el versículo número 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más frutos. Verso 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay diferencia. En el pueblo de Dios tiene que haber un fruto. El fruto tiene que ser diferente al mundo. La planta de uvas, hermanos, o de abrojos no da uvas. La planta de higos no da espinos, da higos. Como el mango no puede dar naranjas, aunque los injertos, ¿verdad, hermanos? Los injertos ahora, cualquier planta da todo tipo de fruto. Pues así hay muchos injertados ahora, ¿eh? Qué bueno fuera, ¿verdad? Que fueran buenos frutos. Pero están injertados, hermanos. Tienen mango, tienen espinos, tienen, por favor. Y las naranjas que tienen son agrias. Son frutos. A veces son agrios. A su nombre. Entonces, en Jesucristo tenemos que dar buen fruto. La Biblia dice que hay diferencia. Romanos lo especifica. Gálatas lo dice también. Que se manifiestan. Cuando estamos en Jesucristo se manifiestan las obras. Dos obras. Las obras que son del hombre viejo, que ya abandonamos, según la Escritura. Segunda de Corintios 5:17, ya abandonamos. Primera de Corintios capítulo 6, ya abandonamos. Ahora las obras que tenemos en Jesucristo tienen que ser diferentes. Antes las obras que teníamos, que eran de la carne, eran lascivia, inmundicia, avaricia, hechicerías elementales, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Esto era antes, dice Gálatas 5. Pero las obras del Espíritu ahora son diferentes, como dice Romanos y también Gálatas, que las obras del Espíritu es amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Y contra estas cosas el cielo no se opone. No hay nada. El diablo no se va a presentar delante de Dios como lo hizo cuando Job, y le va a decir a Dios: ah, es que tú no has guardado a este por esto y por lo otro. No, Señor. La Biblia dice que no hay ley. Nadie puede señalarle. Cuando usted está en la dimensión del Espíritu, cuando usted ha subido al peldaño, al pedestal que Dios ha establecido, y usted ha sufrido, usted ha permanecido, usted ha soportado, usted ha aguantado, Dios lo sabe. Ahora no lo va a permitir el Señor que el diablo venga y haga lo que quiere con su vida. No, la Biblia dice que no hay ley en contra de esto. Dios lo va a proteger. La Biblia dice que el que está en la mano del Señor, no hay diablo que lo arrebate a su nombre, y no hay pecado que pueda vencerlo también, porque no puede pecar, porque la simiente de Dios está morando en él a su nombre. Porque este se da cuenta de que vive para Jesucristo y en Jesucristo. Ahora, las manifestaciones del creyente, las acciones del creyente, tienen que ser manifestaciones, hermanos, de Cristo morando en él. Las acciones, repito, del creyente son manifestaciones de que Cristo está morando en él. San Lucas 19 habla de un personaje llamado Zaqueo. Dice que Zaqueo era un publicano, cobrador de impuestos, ladrón, como todo político. Entonces, cuando Jesús apareció por ahí, Zaqueo quería verlo. El Señor se apresuró y le dijo: Zaqueo, bájate, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a este lugar, porque él es un hijo de Abraham. Sin embargo, Zaqueo se puso en pie y dijo: Señor, maestro. Dile, dijo el Señor.
todo lo que yo he robado, algo así quiso decir, ¿verdad? Que nadie use esa frase, se degrada mucho. Ningún político va a decir eso. Ahí en El Salvador hay muchos que están presos, presidentes. Dejaron a los niños pobres sin comer y mire, ya están ellos comiendo gordos, pero ya están ahora. Ningún corrupto va a decir esto. Señor, si en algo, oiga, todavía hace una pregunta, pero ahora él está dando un cambio, ¿verdad? Si en algo he defraudado a alguno, he aquí todos mis bienes están dispuestos y se los regreso cuadruplicado. Hay un cambio en la vida del hombre cuando viene a Dios. Hay un cambio, hay un agradecimiento, hay una acción. Cuando nosotros miramos al apóstol San Pablo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice la Biblia que este hombre era un sanguinario, pero luego empezó el cambio, empezó la diferencia. Ahora vemos el cambio también en toda la iglesia. A Pablo no quería acercarse a la iglesia. Ananías no quiso acercarse a Pablo. El Señor lo regañó y le dijo: ve y ora por él, le dijo. Ora por él, porque este es un instrumento para mí. Ananías tuvo que hacerlo, era cristiano. Ahora Pablo se había entregado, pero ya había un cambio, ya se notaba. Ahora la iglesia, según el libro de los Hechos, el capítulo 4, hermanos, vemos la iglesia, toda la iglesia en una hermandad. Había un cambio. Hay acciones que representan de que pertenecemos a Jesucristo. Gloria a Dios. Y una de ellas, y debería de ser, y esta es la que más falta, hermanos, en la congregación, y usted lo sabe. ¿Cuál es la acción que más falta en la congregación? Y es el amor. El amor muy poquito se mira. Gloria a Dios. Sí, porque se le cae el techo a uno y nadie le ayuda a sostener el barrote para que no se le caiga. Amén. Lo dije, graciado, dice uno por allá. Sabía que iba a caer. Gloria. Yo no me deleito en la caída de ninguno. Se le advierte con tiempo, sí. Amén. Y se le dice: hermano, hermana, ore por esto. El Señor está mostrando esto. ¿Ah? Gloria a Dios. Amén, le dicen a uno. Cayó. Uno no se goza por eso, pero se le advierte con tiempo. Amén. Y como les vuelvo a repetir, yo no soy el que morí por ustedes. ¿Cómo voy a hacer para salvarlo yo? Gloria. Yo les doy el consejo, lo que Cristo quiere que yo les dé. Eso es lo que yo puedo hacer. Entonces en la iglesia hay un cambio. Y los motivos de estas acciones surgen de la presencia del Espíritu de Dios o del Espíritu de Cristo en la vida de este hombre. Por eso es que San Pablo ahora en el capítulo 2 de Gálatas y en el versículo 20 él dice: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Cuando él dice: estoy crucificado con Cristo, porque ya no vivo yo, él vive en mí. Lo que ahora yo hago en esta carne lo hago solamente para agradar a Jesucristo, al Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Este es mi trabajo, este es mi deber, agradarle a él solamente, a su nombre. Pero realmente estamos entendiendo. Ahora, en consecuencia, cuando nosotros vemos a los cristianos hacer cosas que no son conforme a su profesión cristiana, o fallan, en otras palabras, en apreciar lo que otros cristianos están haciendo, es necesario y es pertinente que nosotros preguntemos si ellos están todavía en el estado de fe y en el estado de gracia de vida. ¿Será posible que sea cristiano? Y estas son las interrogantes de muchos. Por eso es que muchos pastores a veces no saben distinguir esto, porque hemos mirado como San Pablo veía a los Gálatas. ¿Cómo es posible? Les dijo: yo los vi en una dimensión elevada a ustedes. Yo los vi a ustedes como enseñadores de la palabra. ¿Cómo es posible que tan pronto han caído de la gracia, de la verdad? ¿Quién nos ha perturbado? ¿Quién les ha perturbado? Les dijo. Habiendo empezado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. Y usted lo visualiza en la iglesia. Porque, hermano, si nosotros vemos que la iglesia, el hermano llega por primera vez, se convierte a Cristo y viene todo mundano, pero está cambiando, ha abandonado los vicios, ha abandonado la maldad, ha abandonado, hermanos, hasta las malas palabras, ha abandonado todo este tipo de cosas. Uno dice: este hombre está cambiando, esta mujer está cambiando, pero de repente lo vemos lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción del Espíritu Santo, pero más tarde lo miramos en los mismos actos desde el principio. ¿Qué vamos a pensar nosotros? Entonces hay que escudriñar y decir: hermano, está volviendo a la primera obra, tenga cuidado, por favor. Gloria a Dios. Antes yo lo veía que usted oraba todos los cultos 30 minutos antes usted llegaba a este lugar. Amén. ¿Sí? El primer año
los primeros 2 años. Gloria a Dios. En el tercer año lo miré menguar. Ya tiene 4 años en la iglesia y ahora ya no viene a orar. Amén. Ya no le importa. Gloria Ahora a Dios. llega cuando el culto ya empezó. Amén. Más, y entre más tarde llega cuando ya el director del culto está diciendo amén para irse, mejor todavía. Gloria a Dios. Entonces uno ya va, dice, este va para abajo. Amén. Pero esto es lo que uno mira. La persona no lo detecta. Amén. La persona no se da cuenta. Gloria a Dios. Sansón no se dio cuenta que estaba cayendo paulatinamente. Amén. Jugaba con el pecado. Gloria a Dios. Tocaba y se apartaba. Tocaba y se apartaba. Y como el pecado no le hacía nada, se acercó y abrazó al pecado. ¿Ok? Y cayó. Amén. Y cayó. Le sacaron sus ojos. Gloria a Dios. Y por último se suicidó. Amén. Movió las columnas y cayó el techo sobre él. Gloria Yo a no Dios. voy a decir que fue suicidio, pero él movió las columnas para que cayera el techo sobre él. Amén. Muera yo, dijo, y todos los filisteos conmigo. ¡Pum! ¿Me entiende? Tenga mucho cuidado. Amén. Si está menguando en su relación con el Señor, tarde o temprano el sopapo lo va a sentir. Gloria a Dios. Amén. Y yo se lo digo a los hermanos, a veces se lo digo públicamente, a veces se lo digo a solos. Así es el Señor. Hace muchos años conocí un hermano muy orador, lleno del Espíritu Santo. Hermano Ariel se acuerda de él, ¿verdad? Bien orador, un anciano, diácono en la iglesia. Y el Señor me lo mostraba. Yo veía que estaba sentado en la silla, era un diácono. Estaba sentado en la silla, pero una mujer se acercaba, hermanos, y despacito lo iba moviendo y lo sacaba de la silla. Lo llamé y le dijo, hermano, tenga cuidado, le dije, porque esto va a pasar. Una semana más tarde, lo habían sacado de la iglesia. Así como el Señor lo mostró, se había ido de la iglesia. Con la misma señora. No volvió más. ¿Dónde está? No sé. Este es mi trabajo solamente, advertir. Yo les digo, es despacio. Gloria a Dios. Pero usted tiene que concientizarse si está unido a Jesucristo o no. Amén. Usted tiene que yo no puedo mirar, usted me puede engañar a mí. Dijo un hermano viendo a un católico hueso colorado, le dijo, por el Espíritu yo siento que usted es un cristiano, le dijo el hermano. No, le dijo, soy católico desde mi nacimiento, le dijo. Ah, vaya. Es que las apariencias engañan. Amén. Usted dice, alabaré aquí, ¿verdad? Viene el amigo sin ofender a nadie, pero uno no sabe si viene a robar o qué. A su nombre. Gloria a Dios. No me refiero a ninguno. Aquí no hay amigos, aquí soy hermano, yo los conozco. Pero es un decir que uno no conoce a nadie. ¿Cierto? No conoce a nadie. Uno no sabe si viene a buscar novia o a buscar novio. Uno no, Dios sí lo conoce. Pero cuando están aquí, mire. ¿Verdad? Gloria a Dios. Hay de esos, y agarran el papelito, mire, le ponían el papelito en la camisa a la hermana, y en el papelito decía, te veo después del culto. Amén. Y uno dice, es un grande evangélico. Gloria a Dios. Se acercaba el hermano y ponía, y le puso la mano a la hermana, así dice el santo, tú vas a ser mi esposo. Y la hermana abrió los ojos y le agarró la mano y le dijo, hermano, míreme, le dijo. Ay, perdón, le dijo. Se equivocó el santo. Estaba casada la mujer. Gloria a Dios. Ahí estaba el hermano en la iglesia. Pero qué gran espiritual, ¿verdad? Gloria a Pues Dios. le digo, Amén. uno nunca sabe lo que viene. Uno nunca sabe. Pero el Espíritu Santo sí lo vigila. Amén. El Espíritu Santo sí lo conoce. Por eso el Señor habla. Yo no los conozco. Usted tiene que tener conciencia de su relación con Dios. Amén. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su intimidad con Cristo? ¿Cuánto tiempo usted ora delante del Señor? Y si pregunto uno por uno, tal vez van a ser honestos y algunos me van a decir, hermano, yo oro 30 minutos, hermano. Y otros me van a decir, usted sabe, pastor, se quedan ahí, como 3 nomás, pastor. Gloria Cada a Dios. uno se conoce. Amén. Ahora usted debe saber si Cristo vive ahí o no.
Usted sépalo, yo no. Usted. Si estamos unidos al Señor, a su nombre. Voy avanzando para terminar. Cada uno tiene que determinar si está en el estado de la fe o no. Amén. Apocalipsis capítulo 2 verso 5 dice así: recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído. Es aquí donde viene el recuerdo. Ok, antes venía y oraba 30 minutos antes del culto. Y escuchen, lo voy a decir a manera de testimonio por mí mismo. Porque cuando yo conocí al Señor Jesucristo, siendo un joven todavía, siendo un joven, hermanos, el anhelo mío era enamorarme más del Señor. Me dieron el privilegio después de bautizarme como ujier, para servir como ujier. Y el que me dio el privilegio, hermanos, en este caso yo siento que fue Dios. Digamos que fue a través del pastor o a través del presidente de los ujieres. Pero el que estaba siempre en la puerta como ujier era yo, no era el presidente. Yo tenía necesidad del Señor. Yo estaba preparando el templo, oraba, limpiaba el templo, arreglaba las sillas, recibía a los hermanos que venían, los tomaba de la mano y los traía a la primera silla. Y el que se me enojaba lo agarraba fuerte y los sentaba más adelante. Ahora no, el ujier como no ora, le tiene miedo al hermano y no, hermanito, adelante. Yo aquí me siento, le dicen a uno. ¿Es su nombre? Gloria a Dios. Esto es lo mío. Llegaba a la iglesia todos los días. El Señor me preparó. En el primer año el Señor me dio el diaconado. Oiga esto, empecé a trabajar en el Señor. En el primer año, unos años más tarde, el Señor me llamó al pastorado, a la consejería, todos los movimientos de la iglesia, yo los aprendí. Este era mi trabajo. Y hasta esta hora no ha menguado mi relación con el Señor. Tengo casi 21 años de servirle a Jesucristo. Hermanos, y cuando he sentido que esta frase viene a mí y me dice: recuerda por tanto de dónde has caído, yo tengo que despertarme, porque algo está fallando en mí. Mi relación con Cristo no puede menguar. Yo tengo que estar siempre delante del Señor. Este es mi anhelo, leyendo la Biblia, leyendo libros, orando a Dios, escuchando alabanzas, escuchando mensajes, preparándome, sirviendo a ustedes, sirviendo al Señor. Yo no me puedo estar quieto. Pregúntese cada uno cuál es la dimensión espiritual suya ahora en cuanto a la relación con Dios, a su nombre. Por eso es que todo aquel que escucha esta palabra la siente fuerte. Y entonces dicen: es que la palabra no es predicar fuerte. No, si yo no predico fuerte, si yo hablo fuerte para que me oigan, para que no se me duerman aquí, a su nombre. No es por otra cosa. Si no es que yo quiero hablar fuerte, no, pero piense. Y el Señor dice: has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras horas. Y Dios no juega. Eso sí, Señor. Cuando Él dice: voy a quitar el candelero de tu lugar, ¿y quién le va a decir no? Pues Amén. ¿quién le va a decir que no? Unos van a quedar llorando. Unos van a quedar llorando. Gloria a Dios. Pero dele gracias a Dios que no sea usted el que se pierda. Amén, aleluya. Sí, porque para seguir a Jesucristo usted va a tener que abandonar a lo más querido que usted tiene a su alrededor a veces. Y Él lo dijo: el que ama más a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, más que a mí, dijo, este no puede ser este no me puede seguir. Este no me puede seguir. Una hermana estuvo aquí recibiendo la llenura del Espíritu Santo, pero al marido se le metió en la cabeza que tenía que irse a la iglesia porque el pastor predicaba de los diezmos. Que regaña a Jesucristo, si Jesucristo es el que predicaba de los diezmos, ¿verdad? El apóstol Pablo y todos ellos. Se fue. Pero, hermana, ¿usted está consciente que se va a la iglesia? Y yo tengo que seguir a mi esposo, hermana. Qué bueno, dije yo, ya no puedo hacer nada. Si usted dice que tiene que seguir a su esposo, ya no puedo hacer nada, ya no, siga. No se puede. Ella tenía voluntad para servir al Señor, pero como tenía que seguir al esposo, entonces ame más la costilla. Ámela más. Quédese con ella ya. Gloria a Dios. Porque no le sirve al Señor. Esto no le sirve al Señor Jesucristo. A su nombre. Gloria a Dios. Todo cristiano, para ir terminando, está dispuesto a comprender a cualquier otro evangélico. Ya hablamos que Ananías tuvo que comprender al apóstol Pablo. Él no quería. El Señor le dijo: no, este es ahora un evangélico. Y Ananías llegó y le dijo: hermano Saulo, le dijo. Ya no le dijo Saulo, le dijo hermano Saulo, le dijo. Era un perseguidor de la iglesia, pero ahora le dice hermano Saulo. ¿Me entiende? Entonces, cada uno tiene que comprender al otro.
San Pablo y San Pedro. Gálatas capítulo número 2. Dice la palabra del Señor de que cuando llegaron a Jerusalén, Pedro, Cefas en este caso, Juan y Jacobo se acercaron a Pablo y a Bernabé y le dieron la mano y le dijeron: bienvenidos al grupo. Era la columna de las iglesias. Pedro, Jacobo y Juan, y le dieron la mano a Pablo y a Bernabé. Era la columna de la iglesia. Aleluya. Estos tres. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Gálatas que cuando fueron a Antioquía, Pedro estaba de condenarlo. Y Pablo se acercó a Pedro y le dijo: ven para acá, le dijo, porque lo que estás haciendo es para condenarte. Él lo enfrentó, pero no lo reprochó, no lo desechó. Pedro entendió. Entonces se volvió del camino que estaba llevando. Por eso digo yo claramente que todo cristiano está dispuesto a comprender a cualquier otro cristiano. Pero imagínense, el Señor Jesucristo cuánto tiene que comprendernos a nosotros. Hermano, hoy nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos, nos caemos. Estamos como ese yoyo, hermano, patinador, solo abajo, solo allá a veces. ¡Qué paciencia! Y quiere que uno como pastor también tenga que tener esta paciencia. Esto es lo que el Señor nos dice. Y cuando uno no reprende este tipo de cosas, a veces se levantan contra uno y le dicen: pastor, es que usted no los reprende, pastor. Ay, si supiera lo que el pastor hace, oiga. ¿Y cuánto se echa encima el pastor por querer ayudar? Este es nuestro trabajo, comprender a la iglesia, al débil. La Biblia dice en Romanos: hay que comprender al débil en la fe. Hay que comprenderlo. Gloria a Dios. Hay que entenderlo. Ahora, de esta misma manera, debiera todo cristiano con gusto estar dispuesto a cooperar con cada miembro del cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo, aunque morando en muchas personas que pueden diferir en ciertas cuestiones, nunca es un Cristo dividido. Aleluya. Jamás Cristo será un Cristo dividido. Por eso es que Gálatas dice la palabra del Señor en el capítulo número 6 y en el versículo número 1, hermanos, aleluya, al verso 5 dice: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, sabiendo que estamos en Cristo, ¿no? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno que someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Gloria al Señor, porque cada uno llevará siempre su propia carga. Cada uno es necesario que entendamos, comprendamos la necesidad del otro, pero entre todos vamos a darnos cuenta si estamos o no en nuestro Señor Jesucristo. Cada uno tiene que entender la relación íntima que tiene con el Señor Jesucristo a su nombre. El Cristo en el corazón del indígena primitivo, escúcheme, el Cristo en el corazón del indígena primitivo es el mismo Cristo en el corazón del misionero que lo está instruyendo. Él es el mismo, Él no está dividido. Todos tenemos la necesidad. Nadie es más grande que otro. Tal vez unos pueden tener más conocimientos que otros, por eso están enseñando a otros. Pero Cristo es el mismo. Él mira la misma necesidad de todos a su nombre. Es necesario que cada iglesia atienda esto. Hay diferencias entre los cristianos que no alteran necesariamente la paz y el desarrollo saludable en una iglesia, pero sí hay estas diferencias. Cuando estas diferencias tocan lo que es esencial y vital, hermanos, en el cristianismo, o sea, cuando nos tocan a Cristo en nosotros, cuando esta imagen ya se está desvaneciendo en nosotros, es necesario que nosotros sometamos nuestro carácter, nuestras emociones, hermanos, nuestro ser a un sincero y completo examen de conciencia. Por eso es que 1 de Corintios, en el capítulo 11 y el verso 31, hablando acerca de la, hermanos, celebración de la Santa
Santa Cena y la participación en ella, él dice claramente, el apóstol San Pablo: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces el apóstol Pablo, aquí en el libro de Corintios capítulo 13, dice claramente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Cuál es la situación suya? ¿Cuál es el estilo de vida con Cristo? ¿Cuál es la demanda del Señor hacia usted? ¿Cuál es la respuesta de Cristo a usted? A través de esta palabra, a través de sus oraciones, a través de un cántico. ¿Qué es lo que el Señor le dice? Entonces, ¿cómo está su relación con el Señor? Pregúntese usted mismo. Y yo termino ya. Si el Señor Jesús aparece esta noche, si Él aparece esta noche para levantar a su iglesia, está preparado. Amén. Gloria a Dios. Está preparado. Amén. Ahora, este es el sondeo que tenemos que hacer constantemente. Así como revisa la cuenta del banco todos los días, a través del teléfono, revise su vida. Amén. Así como revisa todos esos lugares, ¿verdad? El WhatsApp y todo eso, a ver si le han enviado mensajes. Así revise su vida, por favor. Gloria a Dios. Amén. Revísela. Se aproximan los juicios